no lo siente, porque el Señor está aquí con nosotros y Él nos bendice, Él nos da la fuerza, Él nos levanta. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en este día en el libro segundo de Crónicas, capítulo 15. Aleluya. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. Aleluya. Hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Es un privilegio grande que nos da el Señor. Aleluya. Vamos a abrir Crónicas capítulo 15, verso 17. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 17. Así como están sentados, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Gloria a Dios. Lo vamos a leer otra vez. Dice, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa era perfecto en todos sus días. Aleluya. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que, Señor amado, el trabajo que tu palabra va a hacer en los corazones, Señor amado, oh bendito Dios, que se efectúe, Padre, en cada vida, en cada corazón, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que tú, Señor amado, nos pongas, Señor, el deseo, Padre, de poner en práctica tu palabra y de poder, Señor amado, apegarnos a ella con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde yo quiero hablar bajo el tema, derriba ese altar. Dígale al hermano que está ahí a su lado, dígale, derriba ese altar. Dele la mano y dígale, derriba ese altar. Ese es el tema el que el Espíritu Santo me ministraba y es el tema que el Señor quiere que hable en este día. Quiero hablar sobre el pueblo de Israel y después nos vamos a referir a la iglesia del Señor, más que es una enseñanza para nosotros, lo que hoy vamos a ver. En el tiempo de los reyes de Israel hubo una gran apostasía. Esto comenzó con Jeroboam. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Y Dios le había hablado a Jeroboam a través de un profeta y le había dicho, tú vas a ser rey en Israel. Y después que murió Salomón, porque Dios se enojó con Salomón, porque Salomón se casó con muchas mujeres, todos sabemos eso, ¿verdad? Salomón se casó con muchas mujeres y dice que cuando Salomón era viejo, dice que las mujeres llevaron su corazón hacia los ídolos y Salomón edificó altares para los ídolos, para los dioses paganos, para los dioses de los sidonios, bueno, para los dioses de las mujeres con que se había casado, porque eran de diferentes lugares, no eran judías en su mayoría. Ustedes saben que los judíos todos tienen un solo Dios. Pero Dios se había enojado con Salomón y le había dicho que le iba a quitar el reino a su descendencia y que solo iba a dejar una tribu por amor a David, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, después de que muere Salomón, se levanta Roboam, su hijo, que era el sucesor de Salomón, pero no siguió el consejo de los ancianos, pero era un plan de Dios para quitarle el reino a los hijos de Salomón. Y se levantó Jeroboam y lo hicieron rey sobre Israel, sobre el reino de Israel. Roboam quedó en Judá. Entonces, el lugar de adoración para los judíos era Jerusalén y quedaba en el reino de Judá. Entonces Jeroboam, viendo que algunos habían seguido a Roboam, dijo, vamos a hacer becerro, vamos a hacer algo, yo tengo que hacer algo para que el pueblo de Israel, cuando vaya a Jerusalén, se puede volver a Salomón, a la familia de Salomón, a la casa de David. Y yo no quiero, porque si eso sucede, entonces me van a quitar el reino y me van a matar. Y dice la Biblia que edificó dos
becerros y los puso en diferentes lugares. Ahí comienza la apostasía de Israel. Pero eso no quedó ahí con Jeroboam. Dice la Biblia que la apostasía siguió y siguió y siguió, hasta tal grado que se levantó Acab, el rey más perverso en la nación de Israel. Porque Acab se casó con Jezabel. Era una mujer perversa, que yo digo que Jezabel fue salida del mismo infierno. Esa mujer llevó a este hombre a hacer cosas inimaginables. Adoración a los ídolos, hicieron templos a Baal, porque ese era el Dios de ellos. El pueblo se depravó y se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, se volvieron apóstatas. Acab en su tiempo, el pueblo de Israel, la nación de Israel se volvió apóstata. Pero Dios levantó a Elías para enseñarle al pueblo en lo que habían caído, para mostrarle quién en verdad era Dios, quién era el Dios verdadero en Israel, porque ellos adoraban a los becerros, a Baal, que eran becerros construidos por manos de hombre. Y Dios levanta a Elías, y antes que Elías fuese transportado en un carruaje de fuego al cielo, dice que andaba huyendo de Jezabel, después que había matado a los profetas de Baal. Y dice que andaba huyendo de Jezabel porque Jezabel lo quería matar y le había dicho: mañana a estas horas voy a tener tu cuerpo como uno de los profetas que tú mataste. Y Elías tuvo miedo y huyó y se metió en una cueva. Y allá le habló Dios y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo: he tenido un vivo celo por Jehová, porque la nación de Israel se ha apartado de ti, ha matado a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dijo a Elías: regrésate y ve y úngeme a 3 personas. Y yo quiero que vayamos a la palabra en el libro primero de Reyes. Reyes capítulo 19, verso 14 al 17. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjense, Dios le habla a Elías y le dice: ve y úngeme a 3. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria, vas a ungir a Jehú por rey sobre Israel, y vas a ungir a Eliseo por profeta en tu lugar. Y el que escape de Hazael, Jehú lo va a matar, y el que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Dios levantó a Jehú específicamente para que exterminara la casa de Acab, que era el rey más perverso de ese tiempo. Jehú, el propósito que tenía al ungir, al Dios mandarlo a ungir, era que exterminara con ese culto que habían instituido en Israel. Y Dios lo manda, y Elías unge a esos hombres. Pero fíjese algo interesante aquí, que la palabra del Señor me hace reflexionar y pensar. Jehú no era un siervo de Dios fiel, tampoco Hazael. Hazael era un rey pagano, pero Eliseo era un siervo de Dios. Fíjese que 2 cosas me muestra aquí la palabra del Señor:
que Dios puede escoger a un rey y ponerlo, porque la Biblia dice que Él pone reyes y Él quita reyes. No necesitaba ser un hombre temeroso, bien apegado a la palabra de Dios, pero un profeta sí. Porque ¿cómo iba Dios a escoger un profeta mundano? No podía escogerlo. Entonces Dios nos muestra aquí que Él utiliza a cualquier persona. No importa si es cristiana o es inconversa, esa persona va a cumplir el propósito de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Faraón, y Dios le dice que a Faraón, que es su siervo, y usted sabe, Faraón esclavizó al pueblo. Los faraones esclavizaron al pueblo de Dios. Y Faraón sirvió para el propósito de Dios. Entonces, esto nos muestra, nos enseña, número uno, que una persona puede hacer obras buenas sin ser hijo de Dios. Cualquier persona. Y yo recuerdo que en cierta ocasión un hermano se le acercó a mi esposo y le dijo: ¿usted cree, pastor, que fulana de tal se va a salvar? Porque anda haciendo conciertos en México y en diferentes partes del mundo para ayudar a los niños necesitados. Y yo no recuerdo la respuesta que le dio a mi esposo, pero yo le voy a decir: no se va a salvar, porque nadie se salva por obras. Nadie se salva por obras. Puede ser una persona que haga buenas obras, pero es un blasfemo, es un adúltero, es un fornicario, es un idólatra, y no se va a salvar. Es más, rechaza a Jesucristo. Solamente por ese pecado se va a perder una persona. Por rechazar a Jesucristo, por rechazar a la sangre de Cristo, por rechazar al Hijo de Dios. Puede ser el mejor padre, el mejor ser humano del mundo que no haga maldad, pero si no recibe a Jesús en su corazón, no se va a salvar. Necesita a Jesús dentro de su corazón. Entonces una persona no se puede salvar por obras. Primera Reyes capítulo 10, versículo 25 al 29. Alabado sea Dios. Segundo libro de Reyes, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 25 al 29. Dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Fíjense, le estaba diciendo que cualquiera puede hacer obras buenas. Dice la palabra del Señor que el celo de Jehú por Jehová era tan grande que solo miraba a los familiares de Acab y los mandaba a matar a toditos. Los exterminó la casa de ese hombre. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 29: con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? La idolatría. Había hecho ídolos y lo había dirigido al pueblo para que adorara a esos ídolos. Entonces Jehú no era un hombre temeroso de Dios, que servía a Dios en cabalidad, pero Dios lo utilizó para un propósito. Las obras no salvan a nadie. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Yo quiero que nos vayamos ahí. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9.
Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie